Shri Agorashtakam Vande Bhishtafalaptayengrikkmale Ghorastramantreshwaram Jangalambitakinkanimaniganapраlambimalanchitam Kantaketakapalashoolakayutam Vamasthite bibratam Nagendravritamurthidasrutigala Srihastapadambujam Yuta Vrishchikarajrajitamahararankitorastalam. La teoría de los tattvas y la condición humana. El tantrismo especulativo, además de exponer una visión general de la manifestación, esbozó la doctrina de los tattvas, la cual tomó prestada en su mayor parte de los sistemas Sankhya y Vedanta. El término tattva tiene varios significados. En el presente contexto, puede traducirse como principio o elemento. La doctrina algo confusa de los tattvas aborda las diversas articulaciones de la manifestación. Considero necesario exponer esta enseñanza, ya que el tantrismo explica nuestra constitución y experiencias en función de esta. La doctrina de los elementos o tattvas también desempeña un papel clave en la práctica y en el yoga. Por un lado, ontológicamente hablando, los tattvas son los principios de la naturaleza. Por otro lado, son estados o formas de experiencia. En cuanto a su desarrollo, debo repetir lo dicho sobre los dos grandes eones de la manifestación, y es que debe descartarse un desarrollo en el tiempo, ya que la dimensión temporal aparece y se establece solo en un nivel posterior al desarrollo de los tattvas. El proceso total incluye etapas exentas de limitaciones temporales, así como etapas en las que el tiempo no tiene su significado actual. Cuando hablamos del orden de desarrollo de las posibilidades de la manifestación, o del orden en que deben enumerarse los elementos correspondientes a las diversas fases de este desarrollo, se debe tener mucho cuidado en especificar que dicho orden implica una sucesión puramente lógica, lo que significa además una verdadera conexión ontológica y que aquí no puede tratarse de una sucesión temporal. De hecho, el desarrollo en el tiempo corresponde únicamente a una condición especial de existencia, una de las cuales definen el ámbito en el que se contiene el estado humano, y existe una multitud indefinida de otros modos de desarrollo igualmente posibles e igualmente incluidos en la manifestación universal. El Pandit tántrico moderno Mukhopadhyaya ha comparado los tattvas con la imagen de lo que aparece como consecuencia del desplazamiento de diversas partes de un todo. Coexisten en una jerarquía de funciones en constante intercambio. Vale la pena enfatizar nuevamente la relatividad de la ley del tiempo, que aparece solo en una etapa determinada del desarrollo de los tattvas, principalmente porque esta relatividad nos permite resolver diversos problemas planteados por la filosofía práctica. Por ejemplo, deja obsoleta la cuestión de cómo pudo haber tenido lugar el paso del absoluto preexistente al reino de la finitud, ya que el absoluto no existe en un sentido espacio-temporal. Por el contrario, es absurdo ubicar al absoluto al final de una secuencia temporal de varios grados en el proceso de realización. En el nivel samsárico en el que aparece por primera vez, el tiempo es prácticamente indefinido, sin fin. Así, el budismo afirma que no se llegará a la liberación marchando, es decir, ningún proceso orgánico continuo conducirá jamás al fin del mundo o a la liberación. Por lo tanto, el realismo budista se opone a las fantasías evolucionistas. El absoluto no puede alcanzarse siguiendo un camino horizontal, sino solo siguiendo un camino vertical extratemporal y escapando de la condición temporal caracterizada por las nociones del antes y el después. Los tantras de la escuela del norte de Cachemira reconocen 36 tattvas, divididos en 3 grupos:
los puros o los Shuddha Tattva, los puros e impuros, Ashuddha Shuddha Tattva, e impuros, Ashuddha Tattva. En este contexto, la impureza se refiere al grado en que algo ajeno o de naturaleza diferente se encuentra en el nivel correspondiente de cada grupo. Sin embargo, según esta distinción, incluso los Shuddha Tattvas son de algún modo impuros, ya que solo la síntesis suprema es, propiamente hablando, absolutamente pura. Esta síntesis no puede incluirse en la serie porque es el fundamento y la sustancia de cada tattva. Se denomina Parasambit, un poder supremo y omnisciente, y debe considerarse aparte de los verdaderos tattvas. Esta síntesis también se designa como un estado en el que Shakti se goza y como el autoconocimiento del yo. Esta Shakti es inmanente en los 36 tattvas y los trasciende y existe sola y exclusivamente por sí misma. Desde un punto de vista cosmológico, los tres grupos de tattvas pueden compararse con los tres mundos de la tradición hindú: el mundo sin formas, o el arupa, el mundo de las formas puras, el rupa, y el mundo material. Estos mundos corresponden a los estados esencial, sutil y crudo de la manifestación. Los grupos también pueden relacionarse con los tres primeros estados de la existencia del Atman que se mencionaron anteriormente. Desde el punto de vista de la Shakti productiva, en los Tantras, estos grupos corresponden al estado de sueño profundo, el estado de ensueño y el estado de vigilia. Una vez que la Shakti despierta, el proceso se despliega hasta producir la forma más distante de la otredad, que consiste en una oposición dualista entre el yo y el no yo. En este punto, ontológicamente hablando, el desarrollo de los tattvas llega a su fin. La nueva serie, idéntica a la anterior, esta vez de manera inversa, se caracteriza por la ausencia de producciones creativas provenientes del deseo de la Shakti demiúrgica, así como por estados en los que la alteridad y toda forma de dualismo se superan gradualmente. En otras palabras, son estados típicos del conocimiento yógico y del conocimiento iniciático que suelen encontrarse más allá de las percepciones sensoriales de la vigilia. Ahora, vamos a considerar el desarrollo de los tattvas hasta alcanzar el nivel de dualidad absoluta. También exploraremos la fase ascendente que conduce a una condición humana perfectamente desarrollada. Los estados ordinarios de conciencia se abordarán en los siguientes capítulos de este libro dedicados a la práctica o sadhana. La práctica no se centra en interpretaciones metafísicas de la realidad, sino en las tareas y realizaciones que solo se pueden lograr al ir a contracorriente y transformarse. Empezamos. Número 1. Los dos primeros tattvas más allá del Parasambit o del uno absoluto son Shiva y Shakti, dos principios distintos, pero a este nivel siguen inseparablemente conectados. De ahí el simbolismo de su unión sexual. Existe un dicho tántrico según el cual en toda manifestación no hay Shiva sin Shakti, ni Shakti sin Shiva. Esta no es todavía la unidad absoluta y trascendente de ambos, el Parasambit, sino más bien la unidad inmanente e dinámica de la manifestación. En este nivel opera el principio de diferenciación por el cual Shiva y Shakti se consideran por separado como los dos primeros tattvas. Número 2. Tras ser fecundada por el principio Shiva, Shakti despierta. Lo que sobreviene ya no es un estado en el que un ser inmóvil hecho de pura luz reposa en sí mismo, sino un estado en el que el espíritu es objeto de percepción y disfrute. Al principio, el despertar de Shakti implica de alguna manera una negación del ser, en el sentido de un hundimiento infinito en una subjetividad autoaceptada y egocéntrica. Esta es la raíz primordial de la concupiscencia y la sensación cósmica original que determina la negación a la que alude el principio tántrico. La función de Shakti es la de la negación. La antigua Grecia conocía el mito de Narciso que la tradición neoplatónica empleó en su propia versión de la interpretación metafísica de la realidad.
el acto de Narciso de contemplar su propia imagen puede simbolizar la salida del estado de ser y el sumergirse en la autoobservación, la autopercepción y el amor propio. El término sánscrito nimesha, cerrar los ojos, se le otorga a Shakti en referencia a su autopercepción. Este es el nivel del tercer tattva llamado sadakya, que significa sonido. Aquí, la palabra se define tanto como el primer movimiento producido como la palabra primordial que originó esta disociación. Por lo tanto, el ser que se ha convertido en objeto de conocimiento, deseo y observación deja de ser aham, el yo, y se convierte en idam, esto, en una especie de caída cósmica. Esto marca el surgimiento del elemento original de objetividad u otredad en función de mirar hacia arriba. Este proceso, en el que Shakti abre los ojos, se conoce como unmesha. El tattva correspondiente se llama Bindu tattva e Ishvara tattva. En el plano religioso, Ishvara, como se señaló anteriormente, corresponde al dios del teísmo que preside el mundo manifestado. Se puede hablar con propiedad de Ishvara tattva si con el término otro nos referimos a las posibilidades colectivas de la manifestación que se engloban en una unidad mayor. De ahí, el otro término, bindu, que literalmente significa punto, es un punto adimensional que abarca la pluralidad en sí mismo, aunque de forma trascendental. Un texto dice que en el nivel de este tattva encontramos una condensación de poder. Aquí, los poderes de la manifestación forman una unidad que es la imagen de la sustancia del yo en la forma del otro, de la cualidad. Por lo tanto, se podría establecer un paralelo con la noción química de precipitación. En este nivel, el otro todavía está totalmente compenetrado por el aham, el yo, y está subsumido en el punto trascendente, es decir, el punto de residencia de Ishvara, quien es el Señor de la manifestación, Dios. La dualidad, como tal, se encuentra en el siguiente nivel, Satvidya, ya que constituye un desarrollo del estado anterior. Objeto y sujeto se enfrentan ahora y están, por así decirlo, en pleno equilibrio. De ahí que a veces se le dé a este tattva el título de conocimiento puro, en referencia a esta transparencia que aún está conectada a un principio dual genérico. El dicho, todo esto no es más que mi manifestación, se refiere a la conciencia ishvárica en la que el principio de diferenciación no logra abolir la identidad. Esto marca el final de la serie de los tattvas puros. A continuación, me gustaría considerar los tattvas semipuros que incluyen el concepto de Maya Shakti y los 5 kankukas. Gracias a la Maya Shakti, la diferenciación prevalece sobre la identidad y el contenido de la experiencia se vuelve autónomo. La transparencia del conocimiento puro universal, así como el bindu, el punto trascendental que abarca todas las posibilidades de la manifestación, se descompone ahora en 3 aspectos relativamente distintos: conocedor, conocido y conocimiento. El bindu, a través de la diada, se convierte en una triada, el llamado punto triple, el tribindu. Este es el esquema general o arquetipo de toda experiencia finita. En este nivel se produce una división, como en el caso de una persona entre 2 espejos, cuyos movimientos se reproducirán en 2 imágenes distintas, pero perfectamente idénticas. Por un lado, tenemos la serie espiritual bajo la égida del principio shaivista. Por otro lado, tenemos la serie real o material bajo la égida del principio sháctico. Aquí es necesario mencionar a los gunas. Anteriormente, aprendimos que en el sistema Sankhya, los gunas son los 3 poderes que constituyen a Prakriti y operan en las producciones de Shakti. En la metafísica tántrica, que no considera a Prakriti como un principio autosuficiente, los gunas asumen un significado diferente. Estos corresponden
a diversas modalidades de Shakti que entran en juego una vez que el proceso en curso nos ha llevado más allá del punto metafísico, es decir, más allá del Ishvara Tattva. Los 3 gunas se llaman Sattva, Rajas y Tamas. Sattva proviene de la palabra Sat, que significa ser. El término designa los elementos que reflejan la naturaleza estable y luminosa del ser y suele asociarse con la naturaleza de Shiva. Tamas, por el contrario, denota lo fijo en el sentido opuesto a la rigidez o al automatismo. Por ejemplo, la estática pasiva, la pasividad pura, la fuerza de la inercia, el peso, la masa, un poder limitante y oscurecedor. Tamas preside todo proceso agotado y las potencialidades inactivas. Rajas, por el contrario, simboliza el dinamismo, el devenir, la transformación, el cambio y la expansión. Corresponde a lo que solemos denominar energía, vida o actividad. Rajas también puede verse influenciado por los otros 2 principios. Por un lado, cuando está influenciado por Sattva, Rajas aparece como una fuerza ascendente y en constante expansión, en virtud de la cual una forma o ser determinado se transforma y se desarrolla. Por otro lado, cuando está influenciado por Tamas, Rajas aparece como la fuerza que actúa en los procesos de alteración, caída y disolución. La variedad de seres y formas del mundo deriva de la interacción dinámica y constante de los 3 gunas que experimentan constante transformación y cambio. Por lo tanto, en varias doctrinas hindúes, los gunas se adoptan como puntos de referencia no solo por la ciencia de la naturaleza, sino también por las clasificaciones según tipos y caracteres. Las diferencias entre los seres se deben a las diversas maneras en que se relacionan los 3 gunas. Debido a la interacción de los 3 gunas, el principio purúshico aparece en el mundo manifestado bajo diversas formas. El estado descrito por el sistema Sankhya, en el que ya no hay devenir, dado que las gunas están en perfecto equilibrio, corresponde al último de los tattvas puros de la metafísica tántrica. Este tattva se encuentra en el nivel en el que toda la manifestación se encuentra esencial y transparentemente subsumida en un gran punto fuente, el llamado Parabindu. El punto fuente o Bindu corresponde a la pérdida del equilibrio de las gunas que, según el Sankhya, origina el desarrollo del mundo. Al final de los tattvas de este segundo grupo, o cuando la función de división de Maya entra en vigor, es posible comenzar a reconocer 2 manifestaciones paralelas de los gunas, tanto en el plano espiritual como en el material de la realidad. En otras palabras, los gunas desempeñan un papel activo como poderes cualificadores tanto en la esfera mental como en el mundo natural de la materia. 6. Si el Tribindu y las diversas apariencias de esta triada en el orden de la manifestación representan el desarrollo de lo que está contenido sintética, esencial y transparentemente en el Bindu Tattva, entonces, de igual manera, los Kankukas representan el despliegue y la explicitación de lo que está contenido en Maya Shakti. Como hemos aprendido previamente, el surgimiento de la experiencia de Idam o del otro es causado por Maya Shakti. También consideramos que la otredad implica finitud, así como la existencia de formas particulares, ya que existe simplemente como parte del todo. Por lo tanto, en este nivel, lo que una vez fue objeto de una experiencia unitaria, atemporal y simultánea, ahora se descompone en una multiplicidad, una heterogeneidad y una secuencia. Los Kankukas son esos poderes trascendentales que presiden este proceso limitado. Kankuka significa literalmente envoltura o cobertura, en referencia al poder que vela y oculta el ser. Los Kankukas también se refieren a los principios de individuación y determinación. Incorporan esa función de medición particular, típica de Maya, que se encarga de separar y aislar formas distintas de una realidad espiritualmente homogénea. El primer Kankuka es el tiempo, Kala, entendido como la forma universal de los elementos que se encuentran en una secuencia. Atman, o el principio purúshico shivaico,
nunca se identificará plenamente con las formas particulares y finitas propias de un estado dado de existencia. Por lo tanto, Atman es conducido de una experiencia a otra. En el tiempo, en la multiplicación indefinida de lo finito, se creará perpetua y sucesivamente un sustituto de esa totalidad que ya no puede poseer en la multiplicidad. Por lo tanto, cada estado parece insuficiente o necesitado de algo más mediante el cual poder finalizar su desarrollo. Esto constituye la manifestación del segundo Kankuka, el llamado Raga, literalmente pasión o apego. Una vez que la plenitud o totalidad propia del Bindu-tattva falla, la conciencia finita es atraída existencialmente hacia diferentes objetos, originando así una sucesión temporal y el proceso del devenir. Esta conciencia está atrapada en una red de dependencias que en su mayoría derivan de la causalidad y la irreversibilidad, especialmente si consideramos que cada momento temporal está condicionado por dos factores: el anterior, que es del que procede, y el siguiente, hacia el que se orienta por un anhelo inconsciente de lo absoluto. Cuanto más se desarrolla este sistema de condicionamientos interdependientes, más complejo se vuelve. Cabe mencionar aquí la opinión según la cual la acción o el karma genera ignorancia, que a su vez genera más karma y así sucesivamente. Lo que se plantea es que el estado en el que el ser o el otro o el mismo yo no son conocidos genera a su vez deseo y acciones condicionadas por el deseo. Sin embargo, las acciones realizadas bajo la influencia del deseo tienden a confirmar esta dualidad ilusoria y a vincular cada vez más al yo a algo aparentemente distinto de sí mismo. Como resultado, el yo se vuelve cada vez más necesitado e inquieto a medida que avanza en la serie temporal y el proceso del devenir, mientras experimenta delirios recurrentes y nuevas necesidades. Esto nos recuerda a un hombre que corre en el inútil intento de atrapar su propia sombra. El tercer Kankuka es Niyati, que corresponde a una limitación de la autonomía. Esta limitación, a su vez, es causada por el sistema de relaciones derivados del Raga. El cuarto Kankuka es Kala. No confundir con el primero, Kala, ya que a través de este, la condición finita finalmente afecta al poder. La energía concentrada y plena se transforma ahora en un poder determinado, definido por una condición existencial específica y por un cuerpo específico. Esto ocurre a nivel epistemológico. El ser omnisciente asume la forma de un conocedor finito. Además, mientras que en el nivel de Ishvara el conocimiento se caracteriza por una transparencia objetiva, en este nivel se ve influenciado por diferentes respuestas emotivas, por tendencias habituales y por lo relacionado con el deseo, por un elan vital y por una condición existencial dada. El poder que actúa de esta manera se llama Vidya Kankuka. En este punto, la función de Maya Shakti se ha cumplido por completo. Toda experiencia posible está condicionada por factores como la peculiaridad, la multiplicidad, el tiempo, la causalidad, los impulsos y las acciones derivadas de un estado de privación existencial. La diferencia radica en que en el nivel de los tattvas semipuros, todas las limitaciones mencionadas aún no se han materializado de facto. Más bien, se consideran condiciones genéricas y potenciales para las diversas formas de existencia finita que encuentran su cumplimiento solo en el nivel de los tattvas impuros. En los tantras, incluso los tattvas impuros son aproximadamente iguales a los expuestos por el Sankhya y el Vedanta. El primero de estos tattvas es Buddhi, el principio de toda individuación, libre de toda forma particular de existencia condicionada. En este nivel, la conciencia individual aparece como un reflejo samsárico de una conciencia superior. Por eso, el Sankhya consideraba a Buddhi como la intersección de los elementos purushicos y prakríticos. La función de este tattva consiste en actuar como principio intermedio entre las dimensiones individual y supraindividual.
Dado que Buddhi se encuentra en sí mismo en un plano superior a la individuación, se puede establecer una continuidad entre las formas y los estados individuales. Sin embargo, esta continuidad no puede percibirse desde la perspectiva de quienes se identifican con estos estados y se dejan llevar por la corriente. El hecho de que esta continuidad no pueda percibirse puede incluso referirse en cierto nivel a diversas manifestaciones del yo que asumen la forma de vidas no relacionadas. No olvidemos que la creencia en una secuencia de existencias es el principio fundamental de la popular teoría de la reencarnación. En cuanto a la conciencia individual limitada a una sola vida, Buddhi también se denomina Mahat, el gran principio. En el plano de la psicología individual, toda decisión, deliberación y determinación está determinada por él. Buddhi actúa incluso en los aspectos volitivos y decisivos de la vida interior. Ahamkara o Asmita Tattva viene justo después de Buddhi. Ya hemos visto este término antes, como en muchos otros casos, recibe diferentes significados según los puntos de referencia y los planos de existencia adoptados. La palabra Ahamkara se refiere específicamente a esa forma particular de yoidad que, como en el caso de la conciencia individual, se caracteriza por la asimilación de datos de una experiencia dada, tanto interna como externamente. Por un lado, a través de Ahamkara, una experiencia se considera propia y se subjetiviza. Por otro lado, el yo asume ciertas determinaciones como propias, llegando así a una conclusión que puede expresarse así: soy este ser que está determinado de diversas maneras. Esto llevó a Patanjali a considerar a Ahamkara y Avidya como sinónimos, ya que el Atman en su esencia no puede localizarse siendo un poder sobre y más allá de las formas. Como en el caso de Ahamkara, la determinación de Buddhi se concreta y se expresa en un estado dado de existencia que aún está condicionado por los lazos representados por las nociones del ego y de lo mío. El proceso de individuación se desarrolla principalmente a través del tercer tattva semipuro, manas, y luego continúa desarrollándose a través de los 5 tadmatras. Manas, que contiene la misma raíz que la palabra latina mens, puede equipararse de alguna manera con la mente, no como una realidad psicológica, sino como un órgano y un poder. Así, podemos decir que manas es el poder que opera en las percepciones, en las reacciones del individuo y en la producción de imágenes, la fantasía y la imaginación. Se diferencia en 2 aspectos de la comprensión moderna de la mente y el pensamiento. En primer lugar, manas es distinto del Atman. La mente y el pensamiento no deben confundirse con el principio espiritual. Manas se concibe como un órgano o un instrumento. Según el Samkhya, Prakriti o la naturaleza, y no Purusha, constituye la sustancia del manas. Esto dista mucho de la glorificación y exaltación del pensamiento que practica Occidente en la actualidad. Los occidentales probablemente considerarían la práctica yógica de neutralizar o matar el manas inconcebible, absurda e incluso aborrecible. A su vez, manas es la raíz y el principio fundamental de los sentidos y se corresponde más o menos con la noción filosófica europea medieval del sensorium commun, es decir, el sentido común. Según una visión expresada en uno de los Upanishads, es a través del manas que se puede ver, oír, saborear, etc. Los sentidos son las articulaciones de manas, así como los órganos del Atman. Manas posibilita el conocimiento sensorial, ya que está conectado con los diversos poderes de la realidad sensible. Estos poderes son los llamados tanmatras, sobre los que hablaremos más adelante. Como resultado de la fusión ascendente de Maya Shakti, el individuo los percibe como representaciones o impresiones subjetivas y como la realidad externa, los nombres y las formas. La congruencia y correspondencia entre las 2 series, que constituye el problema fundamental que da origen a la epistemología, está garantizada por una unidad esencial y predeterminada que existe en manas, si bien a un nivel supraindividual y preconsciente. En segundo lugar, la función de manas, como mencionamos, no es simplemente psicológica. Manas es un poder asociado con Ahamkara
y por lo tanto con cierto grado de individualidad. Este poder extrae elementos de la totalidad de la experiencia al promover la conciencia de algunas de sus áreas y secciones y excluyendo otras que están ocultas en ese ser en particular, en el subconsciente o en el inconsciente. La experiencia cósmica se convierte entonces en gran medida en la dimensión inconsciente del ser vivo e individual. En la práctica, la acción selectiva de manas ocurre en el contexto de una experiencia caracterizada por los 5 parámanus y tanmatras. Para comprender estos tattvas, debemos rechazar las nociones ampliamente aceptadas sobre el proceso de conocimiento perceptivo y sensorial, según las cuales las percepciones son ocasionadas por objetos materiales reales. La visión hindú se aparta del realismo filosófico al sostener que no existen la materia ni las realidades físicas u objetivas. En cambio, se hace referencia a principios suprafísicos que preceden y son superiores a las meras percepciones sensoriales subjetivas y a lo que comúnmente se considera la realidad física. Estos principios se conocen como tanmatras, un término relacionado con la idea de medida. De ahí la raíz matra, que se refiere a un poder calificador y determinante. Esta determinación se aplica a las cualidades sensibles, por lo tanto, se hace referencia a los tanmatras del sonido, el tacto, la forma, el color, el gusto y el olfato. En el orden objetivo de las cosas, es decir, en la naturaleza, los tanmatras se manifiestan en los 5 mahabhutas, los grandes elementos, que son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. De ahí la correspondencia transversal del éter con el sonido, del aire con la materia tangible, del fuego con la forma y el color de la materia y de la tierra con el olor. El término materia en este contexto solo tiene un significado análogo, ya que la materia en el sentido moderno de la palabra es desconocida para la teoría antes mencionada, según la cual el único sustrato real es Shakti, sea cual sea su forma. La intención es enfatizar que las impresiones sensoriales tienen un sustrato definido y real que corresponde a su naturaleza y no tienen una mera relevancia psicológica. Dado que los mahabhutas pertenecen al plano causal, no deben confundirse con los elementos naturales ni con los estados de la materia física. Los tanmatras, a los que deben reducirse, deben concebirse más bien como elementos simplificadores, es decir, como principios que operan en aquellos elementos que corresponden tanto a las diversas manifestaciones de la Shakti como a las formas suprasensibles de experiencia. Los elementos físicos son meras manifestaciones y apariencias en un plano particular de los tanmatras y de los 5 grandes elementos. Este plano corresponde ontológicamente al 5º elemento, la tierra, que se concibe como una fase de condensación extrema, es decir, como una fase de la completa objetivación y externalización de la Shakti. Por lo tanto, el elemento tierra es el principio de todo lo que aparece a los sentidos en formas físicas y materiales durante la etapa de vigilia de la conciencia individual. El éter, el aire, el fuego y el agua, que se experimentan en el contacto humano ordinario con la naturaleza, no son realmente los elementos que llevan tales nombres, sino sus manifestaciones simbólicas y analógicas en el mundo. Los grandes elementos sobrenaturales pueden experimentarse. La posibilidad de una percepción extrasensorial sobrenatural y de poderes relacionados surge solo cuando el manas, en el contexto de la práctica yógica, se retira de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, conocer el agua significa dejar atrás su percepción sensorial y ascender a un nivel jerárquicamente superior al que se encuentra en el mundo. Como señalaré, en la doctrina de la corporeidad sutil u oculta, esto corresponde al chakra Svadhisthana, uno de los centros inmediatamente después de la tierra. Respecto a la organización subsiguiente de una existencia finita, se debe considerar la serie dividida en los 10 indriyas, compuesta por 5 sentidos cognitivos, los Jnanen Indriyas, y 5 sentidos conativos, los Karmanen Indriyas. Indriya significa perteneciente a Indra. Estos son poderes o facultades relacionados con los órganos a través de los cuales el manas, en asociación con Ahamkara,
forja, como ya se ha dicho, la forma y el destino de una existencia individual determinada. Los 5 indriyas cognitivos están relacionados con los oídos, la piel, los ojos, la lengua y la nariz. Estos ocurren en orden progresivo, desde la audición, que corresponde al éter, hasta el olfato, que corresponde a la tierra. Los indriyas conativos están relacionados con los órganos responsables de la excreción, la reproducción, la aprehensión, es decir, las manos, la locomoción y la expresión. Se dividen en 2 grupos de 5 Mahaputas y 5 Tanmatras. Según la cosmovisión hindú orgánico-cualitativa estándar, este sistema se mantiene unido por relaciones de correspondencia que son particularmente importantes en la elaboración de una ciencia de las reacciones sutiles, las evocaciones y los despertares. Recordemos que el desarrollo siempre se produce de adentro hacia afuera y que lo externo, al apoyarse en lo interno, está condicionado por él. Así, los objetos del conocimiento dependen, metafísicamente hablando, de los órganos del conocimiento. Estos, a su vez, dependen del órgano interno. El órgano interno depende del principio espiritual, según el símil. Así como la llanta de una rueda de carro está fijada en los radios y los radios están fijados en el eje, así también estos elementos del ser están fijados en los elementos de la inteligencia y los elementos de la inteligencia están fijados en el espíritu que respira. En este texto, el prana se identifica con el ser inteligente, el prajnatman. En el plano empírico de la existencia separada, esta identificación no impide que el sujeto del conocimiento sea el yo elemental, es decir, el yo que se encuentra en la interacción diversificada de los gunas y que en diferentes grados de pasividad se deja llevar por sus propias experiencias. Según los tantras, esta es la serie completa de los 36 tattvas. Una vez que Shakti llega a Prithvi, a la tierra, se detiene y se fija. Shakti se encuentra ahora en el umbral de su propia manifestación y al mismo tiempo se identifica con el otro, perdiéndose en él. La acción de la manifestación en este punto se agota. Shakti se vuelve Kundalini, envuelta. Se la representa dormida en el centro de la corporeidad oculta que corresponde a la tierra, la Prithvi Chakra, y es retratada como una serpiente enrollada en 3 espirales alrededor del falo simbólico de Shiva, quien es el señor inmóvil que preside la manifestación. Las 3 espirales simbolizan los 3 gunas. El resto de la serpiente representa las formas y las determinaciones que se desarrollan a través de Maya y de los demás tattvas. El potencial infinito de Shakti, que se desplegó en el proceso de manifestación, se concentra y se pierde en sí mismo en ese centro particular o chakra correspondiente a la tierra. Según la perspectiva tántrica, los gunas son responsables de la diferenciación de los diversos aspectos de la naturaleza. En el mundo inorgánico, el poder se encuentra esencialmente bajo el signo de tamas. Por lo tanto, goza de un mínimo grado de libertad que finalmente se pierde en el transcurso de un proceso automático y mecánico. La materia, en este caso, representa la objetivación del límite máximo alcanzado por la ignorancia y, por lo tanto, por la pasividad del poder como tal. En el mundo orgánico, la acción de tamas se debilita. En él, la vida ya representa una forma sháctica parcialmente liberada que se vuelve cada vez más libre a medida que asciende por la escala evolutiva orgánica. Por lo tanto, las diversas formas de existencia en este mundo pueden considerarse como la objetivación y el símbolo de grados superiores de inteligencia, o, en otras palabras, la vida se ve como un fuego que consume la ignorancia. En un organismo vivo, lo otro se reúne hasta cierto punto en una especie de unidad y está impregnado de cierta luz. Shakti, esencialmente bajo el signo de Rajas, caracteriza el movimiento externo, el impulso y el dinamismo. Finalmente, una vez que la vida se reúne y se conecta con formas superiores de conciencia, por ejemplo, con la humanidad, se manifiesta la influencia de Sattva, cuya esencia es ser y luz pura. Los humanos son Shakti bajo la doble forma de poder consciente y activo
que corresponde a lo que suele llamarse espíritu, y de poder inconsciente y pasivo, que corresponde a la vida orgánica y el cuerpo. El inconsciente individual corresponde al macrocosmos. A través de la forma tamásica, un ser finito experimenta el macrocosmos y los poderes colectivos ocultos en la realidad. La idea de que las fuerzas cósmicas se encuentran encerradas en el inconsciente y en los elementos orgánicos vitales se convirtió en la piedra angular del Hatha Yoga tántrico. Estas fuerzas constituyen la corporeidad oculta de cada persona. En general, las enseñanzas tántricas e hindúes utilizan el término cuerpo en un sentido más amplio, en referencia a los elementos fundamentales que presupone toda existencia individual, aunque suelen pasar desapercibidos. Tal es el caso de una mano que, aunque sea la única parte visible del cuerpo, presupone la existencia de un organismo en su conjunto. En referencia a estos cuerpos, los tantras siguen el ejemplo de Sankhya al distinguir un triple cuerpo, compuesto por las siguientes partes. 1. Un cuerpo causal, Karana Sharira, que sigue a los tattvas superiores. 2. Un cuerpo sutil, Sukshma Sharira, que a su vez tiene dos aspectos. El primer aspecto es una creación de la mente, el llamado cuerpo mental, Manomaya o Vijnanamaya, en el que el Buddhi, Manas y los 5 grandes elementos actúan libremente. Estos son también los principios inmateriales que son anteriores y superiores a los diversos poderes de las percepciones sensoriales a las que aún condicionan. El segundo aspecto es el vital, el llamado cuerpo de la vida o de la respiración, el pranamaya, que constituye el sustrato de toda realidad orgánica y fisiológica, de diversas fuerzas y de las funciones vitales. El cuerpo-mente asume este cuerpo vital en el curso de las manifestaciones samsáricas. Y 3. Un cuerpo material o denso, Sthula Sharira, que es el cuerpo empírico, el soma. Este cuerpo consiste en la unión de las especificaciones de los 5 elementos y representa la forma más densa y externa de la manifestación de una entidad humana. El cuerpo material es sostenido por el cuerpo sutil, que a su vez es sostenido por el cuerpo causal. En este punto, es pertinente añadir algunas observaciones adicionales sobre el segundo cuerpo, el cuerpo sutil, considerado en su aspecto vital debido a las importantes similitudes que comparte con el yoga. Este cuerpo es una entidad que respecto al cuerpo material desempeña la misma función que Aristóteles atribuyó a la entelequia. Esta noción ha sido retomada recientemente por algunas teorías biológicas modernas de orientación vitalista. La entelequia es, por así decirlo, la vida de la vida, una realidad inmaterial y simple que unifica el cuerpo al penetrarlo y animarlo. También está en el origen de la forma o constitución especial del cuerpo, de sus relaciones particulares y de la armonía de sus diversas funciones. La diferencia entre la entelequia aristotélica y el vitalismo moderno, por un lado, y las enseñanzas hindúes, por otro, radica en que en estas últimas, la entelequia no se reduce a un mero principio explicativo. Prana, la fuerza vital universal, que según la enseñanza tradicional constituye el cuerpo sutil, también puede experimentarse durante el estado sutil, coincidiendo con el despertar del cuerpo. Se dice que durante este estado, el prana se muestra luminoso y radiante. Está escrito en un Upanishad: la vida es el espíritu que respira. El espíritu que respira, en verdad, es la vida. Aunque no está dotado de aliento, como en algunas interpretaciones rudimentarias de estas enseñanzas, el prana está conectado con el aliento vital, cuyos 5 modos de existencia se describen en la fisiología hindú hiperfísica: prana, apana, vyana, samana y udana. Estos son los 5 vayus, palabra que puede traducirse como corrientes, ya que deriva de la raíz va, mover, y designa el movimiento de las masas de aire y de los vientos. La doctrina de los vayus es compleja por 2 razones. En primer lugar, son elementos de una ciencia experimental sobrenatural, una ciencia yógica. En segundo lugar, los textos no siempre concuerdan en cuanto a cuál de las diversas definiciones de los vayus es la correcta. Según la opinión predominante,
El primer vayu, que lleva el mismo nombre de prana, la fuerza vital universal, tiene un carácter solar y ejerce una influencia irresistible y atractiva sobre el entorno cósmico que lo envuelve. Este prana asimila todo lo que emana del prana cósmico. Comparado con la respiración, representa la fase de inhalación. Apana, que es de carácter terrestre, se interpreta en los textos de diversas maneras. Corresponde principalmente a la energía vital que actúa en las funciones excretoras y de eyección, particularmente en la emisión del semen en el ámbito de la sexualidad. Vyana, el aliento que impregna el cuerpo, lo mantiene unido e incluso preside el metabolismo y procesos orgánicos como la digestión y la circulación sanguínea. Udana tiene una función opuesta a la del primer vayu, la exhalación en lugar de la inhalación. El despliegue de Udana en el entorno cósmico se asocia con las funciones del habla y la pronunciación. Se refiere a la exhalación del último aliento en el momento de la muerte. También se refiere a la corriente ascendente en el Sushumna Nadi, el canal más misericordioso de quienes abandonan la condición humana para experimentar la muerte yógica activa. En el Hatha Yoga, prana y apana se consideran antitéticos, ya que el primero está orientado hacia arriba y el segundo hacia abajo. Vyana intenta mantener estos opuestos en equilibrio. Debido a su carácter dinámico y vital, el cuerpo pránico goza de una relación especial con Shakti, ya que ella es, a diferencia de Shiva, el principio activo del movimiento y la vida. El simbolismo hermético alquímico occidental alude a esta realidad cuando habla de la mujer de los filósofos o la mujer oculta. Se suele considerar que el cuerpo sutil es la sede del samskara o vasana, la doctrina de los tattvas que explica la condición general de las conciencias individuales que viven en ciertas formas de existencia, aún no explica la existencia empírica de una conciencia individual dada o jiva. Hemos visto cómo Manas Tattva esculpe, circunscribe y organiza una experiencia específica. ¿Por qué se determina esta experiencia en lugar de otra? ¿Y por qué una persona llega a conocer un mundo determinado en lugar de otro? Este mundo debe corresponder a lo que el ser vivo afirma o desea en su profunda voluntad trascendental de llegar a ser, lo cual se ha demostrado que está relacionado con el Bodhisattva. De ahí el significado más amplio de samskara. Los diversos samskaras corresponden a una prefiguración interna y trascendental hacia la que se orienta la actividad discriminante e individuante de manas. En un contexto más específico, son potencialidades subconscientes que se encuentran en el curso de la vida. Algunas tienen un carácter orgánico y otras un carácter psicológico. Como se puede ver, involucran la forma y la constitución física de un cuerpo determinado, así como el temperamento, el carácter y las tendencias habituales de un individuo. Somos lo que somos, aunque cada uno viva en su propio mundo, porque en cada uno de nosotros está presente un grupo específico de samskaras en lugar de uno diferente. Podemos encontrar esta noción incluso en la filosofía occidental, donde se la denomina carácter inteligible o mnemónico. Sin embargo, la idea hindú tiene implicaciones más amplias, ya que se extiende a los ámbitos biológicos y sutil, así como a todo lo que determina la situación existencial de un individuo. ¿Cuál es entonces el origen de los samskaras? Esta es una pregunta compleja y solo puede responderse recurriendo a la doctrina de los legados múltiples. Entre muchas creencias populares del hinduismo, encontramos una explicación basada en la idea de la reencarnación que debe aceptarse con la debida cautela. Se afirma que los samskaras, que son los elementos que constituyen un ser finito dotado de cuerpo, mente, tendencias habituales y experiencia, son los efectos y las consecuencias de existencias previas que a su vez están determinadas por el karma. Esto no resuelve realmente el problema, sino que simplemente lo reformula en otros términos. Si para explicar los samskaras que operan en la existencia presente, tenemos que remontarnos a las actividades ejercidas en una vida anterior, el problema simplemente se agrava. Para explicar por qué ocurrieron esas actividades,
tendríamos que remontarnos aún más atrás a una vida anterior y luego a la anterior y así sucesivamente. Sostengo que, eventualmente, la serie debe detenerse y explicarse en términos de un acto original de autodeterminación. ¿De qué se trata este acto? Es una pregunta abierta. La respuesta no puede ubicarse en el tiempo ni en el espacio, ya que en estas categorías no hay continuidad entre las diversas manifestaciones de una sola conciencia, ni entre las múltiples existencias, como sostiene el mito de la reencarnación. La continuidad solo se encuentra en el plano sutil, vital y en el poder de la vida, que no depende de un solo cuerpo ni se agota en él. En un grado superior, existe en el nivel de Bodhisattva el individuo individuante, cuya naturaleza consiste en moldear la realidad. Hay que pensar que en el nivel más alto de los tattvas impuros se produce una inferencia en los siguientes términos. La autodeterminación pura, que es un fragmento de los planos superiores, procede de la esfera de los tattvas puros y del cuerpo causal, que luego se traduce en el acto de buddhi. No hay explicación para esta determinación, ya que ocurre en un ámbito donde la razón suprema de la acción reside en el acto mismo, donde las causas no están determinadas por otras causas y donde las formas se manifiestan como etapas de lo que se ha llamado el juego de Shakti. En estos planos superiores de la existencia no hay causas antecedentes, ni siquiera samskaras. Los samskaras se recogen en una etapa posterior como resultado de la elección, la fusión y la apropiación tras la fusión con la corriente samsárica. Esta corriente incluye formas predeterminadas y diversos legados, biológicos o pránicos, que se refieren a elementos previos, estén conectados o no. En este sentido, los samskaras existen realmente en el cuerpo sutil donde se manifiesta el cuerpo causal. También son responsables de orientar tanto la acción selectiva de manas a través de sus órganos como la vida que sustenta, nutre y moldea la forma física. De alguna manera, las antiguas nociones de demonio y genio pueden reducirse al cuerpo de la vida conformado por un grupo especial de samskaras que a través de buddhi dan vida a la imagen samsárica del inamovible Shiva. Por lo tanto, los samskaras no deben confundirse con el núcleo real y más profundo de la personalidad, que desde el nivel de buddhi se encuentra fuera de las condiciones en las que se desarrollaron las existencias anteriores. Esto contribuye a desmitificar la creencia popular en la reencarnación, que no forma parte de las enseñanzas esotéricas independientemente de lo que algunos puedan pensar. Hasta ahora, he expuesto la cosmovisión y la antropología de los tantras. Si bien la especulación metafísica desempeña un papel importante en estos textos, no deben considerarse libros de texto filosóficos. La teoría que se encuentra en los tantras se ha desarrollado con vistas a aplicaciones prácticas y desempeña un papel fundamental en el Sadhana Shastra. La teoría constituye el fundamento de un sistema en el que la acción desempeña un papel clave. Por ello se dice, todo el conocimiento adquirido por una mente brillante es inútil si no se obtiene el poder que otorga la sadhana. En los próximos capítulos se expondrán los rituales y las técnicas del yoga tántrico.